mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Hace 2600 años, el pueblo indígete que habitaba el promontorio donde me encuentro vio llegar por detrás de ese cabo las primeras naves de comerciantes fenicios. Iban buscando metales y a cambio traían cuentas de vidrio, huevos de avestruz, aceites perfumados y cerámica exótica. Ellos mismos habían venido de detrás de aquellas montañas. Decenios más tarde vieron venir por detrás de aquel cabo los primeros colonos griegos que se asentarían aquí alrededor. Cientos de años más tarde vieron también llegar las naves de los conquistadores romanos que en el año 195 antes de nuestra era, en una campaña militar, arrasarían con todo. Os podéis preguntar a qué viene esta introducción cuando en el vídeo voy a hablar, como prometí, de la arqueología indígena. Pues bien, la mitad de las afirmaciones que he hecho son fruto de la investigación arqueológica, no son consecuencia de la tradición ancestral, histórica, romana que nos legaron. La historia esta fue utilizada políticamente para justificar en Cataluña, primero, unas presuntas raíces originarias griegas, ibéricas, distintivas, y después por el franquismo para todo lo contrario, para enfatizar la unidad de Hispania a través de la homogeneización que habían provocado los romanos. Sin embargo, lo que nos muestra la arqueología es una realidad mucho más compleja y también que las sociedades cambian continuamente y tienen límites fluidos. Así, hablar de la arqueología indígena es una cuestión poliédrica y multidimensional. No es simple, no es simplista. Vaya por delante que creo que la llamada arqueología indígena es algo que no debería existir, o mejor dicho, debería dejar de existir en un momento dado. Acertaréis si pensáis que esto lo digo pour épater les bourgeois postmodernos. En realidad, efectivamente, la motivación de este vídeo es el disgusto que me produce el sesgo subjetivista, idealista y esencialista de algunos colegas. En realidad, con esas dos palabras, arqueología indígenas, que encierran un concepto importado precisamente de la gran metrópolis neocolonial, hay colegas que se han construido un cómodo nicho para medrar en la academia. En sus escritos, y con un lenguaje a veces pedante y elitista, argumentan que hacen precisamente todo lo contrario, una arqueología progresista, multivocal, democratizada, descolonizada, no top-down. Espero, sin embargo, que sigáis mi razonamiento hasta el final para entender esa declaración de que debería dejar de existir. Está basada en la dialéctica. Toda afirmación contiene una negación y los contrarios o las contradicciones entre tesis y antítesis se anulan en una nueva síntesis, que por supuesto una nueva síntesis debe mejorar lo anterior. Este planteamiento parte de mis propias experiencias como arqueólogo que ha trabajado en las dos orillas del Atlántico y que ha mantenido enriquecedoras discusiones con colegas de diferentes países y de diferentes perspectivas teóricas y metodológicas. Por una vez no voy a citar a nadie ni ningún trabajo leído, aunque por supuesto puede haber colegas que se vean reflejados o contestados en mis palabras o en mis ideas. Voy a presentar varias reflexiones a partir de casos propios, concretos, para poner sobre el tapete elementos cuestionables o discutibles. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Siempre se debe empezar, y más en una ciencia como la nuestra que estudia el pasado, por el principio. La arqueología indígena se comenzó a nombrar o a oír a principios del siglo XX, pero se vio incentivada a principios de los 90 por la legislación de Estados Unidos sobre la restitución de los esqueletos de nativos amerindios.
aunque básicamente ha sido a partir del siglo XXI en que se ha empezado a sentir más fuerte, a pegar más fuerte, especialmente impulsada por la moda del posmodernismo. Mi experiencia en América se inició en 1986. Siempre fue en proyectos conjuntos con colegas de cada país o a instancias de comunidades locales. Aunque, como vais a ver, mi reflexión se remonta más allá, porque en realidad empezamos a pensar en la relación entre la arqueología e indígenas en nuestra primera excavación de 1978, en Vilanova de Sau, que es un pequeño pueblecito en el centro de Cataluña. Pero vayamos paso a paso. Es imprescindible tener en cuenta la semántica, qué significan las palabras, las definiciones de partida, porque es aquí donde surgen muchos de los problemas sobreentendidos o malentendidos. Empecemos por el sustantivo. ¿Qué entendemos por arqueología? Esto ya lo he tratado en un vídeo anterior. Para mí es una ciencia social que pretende conocer y explicar los procesos históricos, estudiando las modificaciones que han generado las actividades de las sociedades humanas del pasado en el planeta. Existe, evidentemente, para mí una clara diferencia entre lo que es una explicación mitológica de ese pasado y un acercamiento científico a la historia. La primera, la mitología, nos llega desde los antepasados a través de unas personas investidas de autoridad por alguna razón frecuentemente metafísica. Es una cuestión íntima, de fe, y no debe ser puesta en duda. El segundo, el acercamiento científico, en cambio, no debería darse nunca por acabado, debería ser siempre cuestionado y trasciende a las personas que lo generan, puesto que pretende ser objetivo, justamente. Su aceptación debería depender, aunque por desgracia esto no siempre es así, de la discusión, del consenso entre pares, es decir, de personas que pueden someter a juicio toda la coherencia de la línea de razonamiento seguida, desde la formulación de hipótesis hasta los axiomas de partida, los cuales, por supuesto, tampoco deberían ser inmunes a la rectificación. Por ejemplo, debemos admitir, como axiomas, que el pasado es real y es ajeno a nuestra voluntad, pero que es cognoscible, que los vestigios arqueológicos son el producto de la actividad de hombres y mujeres que se organizaron sus relaciones para sobrevivir y reproducirse. Y podemos ir más lejos, incluso la actividad de una especie de Robinson Crusoe, él mismo, en realidad, es producto de esas mismas relaciones de las sociedades. Si no partimos de ese presupuesto, si no partimos de esos axiomas, no hace falta que nos dediquemos a la arqueología. Nuestra actividad se transforma en una pura performance en la que prima la imaginación a partir de los objetos que se van desenterrando. Si renunciamos a la objetividad, si nuestro discurso es tan poco válido para nosotros como para cualquier otra persona, nuestra explicación se transforma en una pura invención metafísica. En realidad, en arqueología queremos entender el presente, estudiando el pasado, las leyes generales, las causas del porqué de los cambios sociales, cómo hemos llegado a la sociedad actual, desigual, injusta, y justamente a dónde nos puede llevar. En nuestra actividad, ¿deberíamos aceptar la autoridad de quien nos da una explicación metafísica? Si es así, ¿de cuál? Hay quienes hemos renunciado o hemos desechado nuestro mito de origen de nuestros ancestros y hemos buscado, en cambio, una explicación materialista, racional, alternativa, que pudiera ser aceptada por otras personas sin importar su bagaje histórico diferencial. El respeto a las personas no implica la aceptación de sus ideas, sobre todo si éstas movilizan acciones que se imponen sobre las demás. Debemos recordar que la renuncia a esas mitologías a muchas personas les ha costado e incluso les está costando la vida. Obviamente, a la inversa, por la razón inversa, tampoco podemos imponer
nuestra explicación científica a nadie. Hasta aquí el primer punto. Vayamos por la segunda palabra del concepto, indígena. ¿Qué se entiende por indígena? Aquí es donde surge o comienza la problemática. La voz indígena aparece en textos en español a partir del siglo XVI. En el Real Diccionario del Idioma Español hoy se lee que es un adjetivo que significa originario del país del que se trata. Es un adjetivo que se sustantiva morfológicamente poniendo delante un artículo, los, las. Otro adjetivo casi sinónimo sería el de nativo, perteneciente o relativo al país o lugar natal. Veamos directamente, para poner un ejemplo, en mi caso. Soy hijo de catalana y de un castellano que vino a Cataluña huyendo de las hordas fascistas españolas durante la Guerra Civil. He nacido en Cataluña y por lo tanto soy un nativo catalán. Pero sigamos con el diccionario. En el sentido amplio, el término indígena se aplica a que es relativo a una población originaria del territorio que habita, pero cuyo establecimiento en él precede al de otras etnias o cuya presencia es lo suficientemente prolongada y estable como para tenerla por oriunda, es decir, originaria del lugar. Bien, ahora sigo siendo nativo, pero he dejado de ser indígena. La cuestión es saber cuánto tiempo es necesario que pase para que uno se pueda considerar indígena catalán. Tal vez nos deberíamos remontar al principio de todo, al Paleolítico Superior, a la llegada de Homo sapiens. Para ello, evidentemente, tendríamos que hacer paleogenética de unos restos humanos que todavía no existen de hace 35.000 años. Esto también me recuerda la propuesta de un arqueólogo fascista que decía que la unidad de destino en lo universal de la raza hispánica debía remontarse a lo que él llamaba el gravetiense. Bueno, es que además deberíamos considerar que no existen indígenas en Europa, los únicos serían algunas personas del grupo Sami del extremo norte. Para algunos autores, el término indígena solo se puede aplicar a aquellas colectividades, aquellas naciones que no han colonizado u ocupado otros territorios. En este caso, al contrario que los vascos, los catalanes, como no participaron directamente en la colonización española de América, podrían ser considerados efectivamente pueblo indígena, que a su vez fue colonizado por los españoles en 1714, después de la derrota por parte de los ejércitos franco-españoles. En cambio, habría que hacer arqueología para comprobar si algunos pueblos americanos realmente son indígenas, es decir, no se han movido ni han ocupado previamente territorios de otros. Por pueblos indígenas también se entiende comunidades de naturaleza jurídica que están integradas por miembros identificados étnicamente, es decir, ciudadanos étnicos, y que presuntamente preservan culturas tradicionales y aborígenes. En este caso la cosa se complica porque tenemos el problema surgido de la subjetividad y de la inconcreción del concepto de etnia y del concepto de cultura. La misma inconcreción del concepto de pueblos indígenas se deriva de la Convención 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. En ella se declara que tener conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se pueden aplicar las disposiciones de ese convenio. Esa conciencia es muy mudable, como se puede ver también, por ejemplo, en el caso catalán. En 40 años se ha pasado de no tener ningún tipo de conciencia a ser mayoritaria la conciencia popular de una cultura, de una etnicidad particular no española. Pero existen algunos sustantivos más o menos sinónimos que podrían tal vez parecer más objetivables. He mencionado ya la palabra aborigen.
que se define como habitante de un lugar por contraposición al establecido posteriormente en él, natural de una región o de un territorio, en especial si sus ascendientes también lo eran. Este adjetivo aborigen aparece en inglés al menos en el siglo, o desde el siglo XVII, y procede del latín ab origine. Ha sido usado en Australia desde el año 1789. En este caso, en Australia podrían surgir pocas dudas para algunos de los habitantes de ese continente, pero no es tan sencillo porque la legislación de la Commonwealth, que desde 1970 define aboriginal como una persona que es miembro de la raza aborigen de Australia, es nuevamente algo confusa. Para ser aborigen habría que definir qué es la raza aborigen. Además, existen 700 textos legales en los que un autor ha encontrado 67 definiciones diferentes de qué es un aborigen. En algunos textos, además, se añade que debe ser aceptado como tal por la comunidad en la que vive. Esto es realmente paradoxal, porque un aborigen que vive en una ciudad o en una comunidad que no lo acepta, no sería ya aborigen. Y esto no es una entelequia, esto se ha dado o se ha planteado bastantes veces en casos prácticos. Está visto pues que las distintas categorías que se han empleado para definir lo que es la indigenidad son categorías fluidas y flus a veces. No pueden pues extrapolarse tampoco casos concretos, ni se pueden universalizar casos para tener una arqueología indígena. Lo que está claro es que la arqueología tiene una parte práctica, que exige salir de la academia y trabajar en distintos lugares en los que ya habitan personas arraigadas al paisaje, con su propio bagaje histórico y con sus prácticas sociales que hay que respetar. No podemos, sin embargo, simplificar esa cuestión de la relación con una dicotomía entre académicas e indígenas, puesto que no existe ninguna garantía de homogeneidad en ninguna de esas dos opuestas categorías, ni entre la multitud tampoco y la variedad de casos posibles. Creo que el problema surgió de arqueólogos de raíces europeas, con formación en antropología más que en arqueología, con una mala conciencia de cómo se practicaron esas dos disciplinas en su país. La paradoja es que esa cuestión ha sido trasplantada desde el Gran Hermano del Norte a una élite de académicos de aspecto epidérmico también igualmente desteñido, pero que trabajan en el sur, en países que han sido o que son aún una neocolonia. Uno de los argumentos que he leído en alguna parte es que desde los años 90 la legislación de Estados Unidos contiene la norma de la devolución de restos humanos de nativos y que como es una ley, pues hay que obedecerla. Este argumento a mí me parece inadecuado. Las leyes, a mi entender, no están para ser obedecidas, sino para garantizar un tratamiento justo. A veces pienso que esa Native American Graves Protection and Repatriation Act de 1990 no fue o no ha sido sino una excusa del tipo: os devolvemos vuestros muertos, pero ojo, no reclaméis los recursos que son nuestros. Oro por cuencas de vidrio y damos nuestra riqueza. Finalmente pienso que hoy en día no tenemos la culpa de lo que pudieran haber hecho las personas que nos han precedido, pero sí que somos responsables de lo que hagamos o de lo que dejemos de hacer en nuestra actividad actual. Lo que hagamos en arqueología, su trascendencia para la vida de coetáneos y de las gentes que lo sucedan está para mí muy clara. Y eso también incluye explicar cómo y por qué se hizo lo que se hizo y por qué se explicó lo que se explicó en nuestra ciencia sobre el pasado. En el vídeo siguiente de esta pequeña serie voy a explicar algunos de los casos paradójicos de la relación entre la arqueología y las comunidades locales como contribución a esta reflexión.
Finalmente expondré mis ideas sobre este problema, sobre la relación de la actividad arqueológica con los habitantes del lugar en el que trabajamos y la responsabilidad de lo que se hace con los materiales, con el patrimonio que produce el trabajo arqueológico. Porque, recordemos, no existe tal patrimonio arqueológico si no es porque ha sido reconocido como tal por el trabajo, por el conocimiento que hemos generado. Maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejará